desblokeoaren esker, Palestinarrak izan daitezan, olatuak bezain azken. Lo digo en castellano porque no sé hablar euskera. Es un honor para un pueblo como el de Bermeo recibir a esta gente que han tenido por bandera la solidaridad con el pueblo palestino. Habéis oído una charanga, éramos los asturianos. También queríamos estar con el pueblo. Porque somos hermanos los que estamos con aquellos que sufren, con los oprimidos y con aquellos a quienes el imperio está atropellando. Habéis oído nuestra charanga, es una charanga asturiana y precisamente estos sones son los sones de la solidaridad, porque sabéis que Asturias a lo largo de la historia siempre ha hecho de la lucha por bandera, por las libertades democráticas, de la lucha por bandera contra el fascismo, luchando en el sur de Francia contra el nazismo. Y en este momento es un pueblo que también es solidario con el pueblo palestino y desde luego con el pueblo saharaui que está aquí presente. Estamos aquí porque nos llama el corazón. Estamos aquí, por lo menos los de Asturias, aquellos que hemos estado siempre donde teníamos que estar. No siempre las instituciones son sensibles ante los problemas de los pueblos, ante los padecimientos de la gente. Por eso somos un grupo muy variado, de gente que está luchando por la solidaridad. Aquí veo a un montón de compañeros de Rumba Gaza, con quienes compartí las desdichas del Guernica y la angustia por no dejarnos llegar hasta Gaza, con compañeros como Miquel, que estuvieron conmigo en la huelga de hambre, también con compañeros judíos que no se identifican con el sionismo, sino con los derechos humanos, con los derechos de los pueblos. Traigo una cosa sencillita
para que lleven los compañeros de Gaza, si es que los dejan llegar. Es una placa que no es mucho, pero sí es algo de consuelo para ese pueblo que está sufriendo tanto y de ánimos para que sigan resistiendo. Pone Asturias contra el bloqueo de Gaza y siempre con el pueblo palestino. 28 del 8 del 2012.